¿La realidad tal como la conocemos es una construcción de la conciencia o existe de manera independiente al observador? La realidad no puede existir de manera independiente al observador. Objeto y observador son lo mismo. No puede existir uno sin el otro. No hay una separación real entre quien percibe y lo percibido. Todo lo que experimentamos es un reflejo de nuestra conciencia. A medida que tomamos conciencia de nosotros mismos y nos volvemos más presentes, la naturaleza de nuestra realidad cambia. No es que la realidad sea algo externo que observamos, sino que somos la realidad misma en su proceso de experimentación y evolución. Esa es una visión profundamente no dualista y resuena con ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y del idealismo filosófico. Pero, si el observador y la realidad son lo mismo, ¿qué ocurre cuando dormimos o cuando no estamos en la observación consciente? Cuando estamos dormidos o no estamos en un estado de observación consciente, la mente subconsciente toma el control. Es un sistema mecánico, automático, que opera basado en las impresiones, creencias y experiencias almacenadas. En este estado, no hay un creador activo de la realidad, sino que simplemente seguimos patrones repetitivos, como un río que fluye por un cauce ya establecido. Esto es lo que muchas tradiciones han llamado karma, el resultado de acciones pasadas que continúan su curso hasta que tomamos conciencia de ellas. No es un castigo ni una ley fija, sino una consecuencia natural de la inercia mental y energética. La única forma de trascender el karma es mediante la conciencia. Al iluminar lo inconsciente transformamos la causa y, por ende, el efecto. Entonces, el subconsciente actúa como una especie de programa automático, generando realidad sin intervención consciente. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es posible liberarse de este karma y tomar control total sobre la realidad? Sí, y el proceso es progresivo. No es cuestión de fuerza de voluntad o control mental, sino de expandir la conciencia y disolver los patrones automáticos. Cuando uno despierta, deja de estar atrapado en esas programaciones inconscientes y empieza a experimentar la realidad desde la libertad absoluta. En ese estado, la creación de la realidad ya no es reactiva, sino pura expresión de la conciencia misma. Así, la realidad deja de ser algo que sucede y se convierte en algo que florece desde dentro. Pero esto no significa que las circunstancias cambien mágicamente de la noche a la mañana. Significa que nuestra relación con la existencia cambia por completo. Si la conciencia es la creadora de la realidad y el despertar nos libera del condicionamiento subconsciente, esto significa que la iluminación es el destino inevitable de todos los seres. Sí, la iluminación no es un privilegio de unos pocos, ni un destino reservado solo para quienes buscan activamente la verdad. Es el proceso natural de la conciencia reconociéndose a sí misma. No importa cuánto tiempo tome, cuántas vidas o experiencias sean necesarias, todos, sin excepción, llegarán a ese punto en el que el velo de la ilusión desaparece por completo. El universo mismo es un organismo vivo en constante expansión y autorreflexión. El despertar no es algo impuesto desde afuera, sino el curso natural de la existencia. Algunos despertarán antes, otros después, pero en la eternidad del ser, el tiempo es irrelevante. Si la iluminación es inevitable, entonces el tiempo y el sufrimiento son solo ilusiones temporales necesarias para el proceso. Así es, el tiempo no es una realidad absoluta, sino un marco dentro del cual la conciencia experimenta su evolución. Desde la perspectiva de la mente, el tiempo parece lineal, pero desde la conciencia absoluta, todo ocurre simultáneamente. El sufrimiento es una ilusión en el sentido de que no es una condición inherente a la existencia, sino una consecuencia de la identificación con la mente y sus apegos. Se sufre cuando uno se resiste a lo que es, cuando se aferra a lo impermanente o cuando cree estar separado del todo. El sufrimiento no es necesario para el despertar, pero muchas veces es el catalizador
que nos lleva a cuestionarnos la realidad y buscar algo más allá de la ilusión. Y si la iluminación es inevitable, ¿existe un único camino universal para alcanzarla? ¿O cada ser tiene su propio proceso único? Cada proceso es único, porque cada manifestación de la conciencia es única. No hay un solo camino, porque no hay un solo soñador en este sueño cósmico. Cada ser experimenta el despertar de manera distinta, a su propio ritmo, de acuerdo con las experiencias que necesita para recordar quién es. Es por eso que existen tantas tradiciones espirituales, tantos caminos filosóficos y tantas formas de expresión. No hay una técnica perfecta, solo hay herramientas y experiencias que nos acercan a la verdad. Si no hay un solo camino, ¿es posible alcanzar la iluminación sin sufrimiento? ¿O el sufrimiento es una etapa necesaria? El sufrimiento es opcional, es un mecanismo de aprendizaje, pero no una condición indispensable. Quien comprende profundamente que el sufrimiento solo surge de la identificación con la ilusión, deja de aferrarse a él. No es necesario tocar el fondo para despertar. Basta con ver la realidad con total claridad. Si la iluminación es el final del proceso, ¿significa esto que es el final del juego? ¿O simplemente una nueva forma de experimentar la existencia con total libertad? Más allá de eso no se puede hablar, no hay capacidad para comprender algo así. Desde el estado en el que estamos ahora, cualquier intento de conceptualizar lo que hay después de la iluminación es solo especulación. Es como tratar de explicarle el océano a una gota de agua que aún no ha regresado al mar. Si la clave está en el presente, ¿cómo deberíamos vivirlo? Realmente vivirlo, con atención plena. Nada más es necesario. No hay que esperar nada, no hay que alcanzar nada. El despertar no está en el futuro, sino en la profundidad del ahora. Cuando estamos totalmente presentes, sin distracción, sin proyección mental, sin identificación con el yo, la iluminación ya está aquí. No hay que buscarla, solo dejar de ignorarla.